especial a la Fundación Roemers, que siempre está pensando en enfermería y en temas que nos hacen crecer continuamente. Todos estamos preparados y acostumbrados a hablar sobre los cuidados en el inicio de la vida. Por nuestra idiosincrasia nos cuesta pensar en el final de la misma y a veces no tenemos en cuenta las consideraciones que pueden hacer que este momento sea menos traumático para nosotros, los profesionales de salud, y para los familiares. Por eso nuestras colegas nos disertarán sobre este interesantísimo tema relacionado con el adulto mayor, que es la limitación del esfuerzo terapéutico, comunicación y familia. Cada una de los exponentes contará con un espacio de 30 minutos y al final de las exposiciones habrá un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. En primer lugar, vamos a escuchar a la hermana María Mercedes Samuner, que es jefa del Departamento de Enfermería del Sanatorio Mater Dei, de aquí de Cava. Es profesora a cargo de la Cátedra de Ética del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, secretaria general del Comité de Expertos de Enfermería Ético-Legal de la Federación Argentina de Enfermería, presidenta del Tribunal de Ética de la Asociación de Enfermería de Capital Federal, miembro honorario de la Asociación Católica de Enfermeras y vicepresidenta de la Comisión de Enfermeros de Gestión de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina. Adelante. Buenos días, quiero agradecer a la Fundación Roemers esta invitación para poder participar y compartir este día con todos ustedes. Creo que el tema elegido es muy importante, sobre todo por la actualidad que tiene, dado que la expectativa de vida ha crecido en forma exponencial y hoy día contamos dentro de las actividades nuestras la atención de muchos pacientes adultos mayores y siempre es bueno poder capacitarnos lo mejor posible para atenderlos con la calidad que ellos merecen. En la exposición que tengo a cargo, que es la limitación terapéutica, me gustaría comenzar con la proyección de un video que creo que va a ser muy expresivo de la realidad que a continuación después quiero de alguna manera señalar. Así que les solicito si pueden. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. I know, tell them I won't be long. We'll meet again. Don't know where, don't know where.
cosa? Wasn't up as was it? Oh, was it? Oh. Bueno, ha sido una presentación así un poquito más amena para una realidad bastante difícil como es esta de la limitación del esfuerzo terapéutico. De alguna manera, la persona que realizó el video quiso satirizar un poco esta lucha entre la muerte y la vida que muchas veces tiene lugar cuando ocurre algún paro cardíaco de algún paciente, sobre todo un adulto mayor, esa lucha entre la muerte y la vida.
En primer lugar, lo que de alguna manera se pone de relieve en esta presentación, no sé qué pasa. Sí, está bien. Como ustedes lo vieron, el título dice La dama y la muerte, ¿no es cierto?, mostrando cómo la señora en realidad se quería morir porque quería reunirse con su esposo, y el médico con una actitud bastante soberbia, como diciendo, bueno, acá vamos a ver quién va a ganar. Entonces quería sacar a la señora, a la ancianita, de las garras de la muerte, sin preguntarle cuál era el deseo de la ancianita, porque en realidad ella se quería morir. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, esta paradoja de que muchas veces nosotros actuamos en forma totalmente indiferente frente a la realidad de la persona como tal. Nos ponemos en una situación de profesionales de la salud sin pensar realmente que delante nuestro hay una persona con un problema de salud. Y fíjense ustedes, ¿no es cierto?, aquí se muestra, ¿no es cierto?, la soberbia de la persona que de alguna manera no cuenta o no quiere reconocer la realidad de los límites. Por eso creo que el tema de los límites terapéuticos nos habla mucho de una reflexión desde el punto de vista bioético, de cómo hoy la sociedad rechaza los límites, es decir, no reconocer que todas las personas tenemos límites, y un límite del cual no podemos evadirnos nadie es el límite de la muerte. Que la querramos prolongar o no, tendrá que ver con una situación de posibilidades reales de tener una cierta calidad de vida y no simplemente de la vida por la vida, porque no es un valor solamente en sí mismo, sino también tenemos que verlo de acuerdo a la realidad de la persona. Entonces, por un lado vemos estas actitudes de muchos profesionales que gracias a las posibilidades de la técnica utilizan todos los medios habidos y por haber para prolongar en forma desproporcionada la vida de las personas y la falta de reconocimiento de los límites que tiene la medicina. La medicina, por más que se ha propuesto luchar contra la muerte, sin embargo, tiene que reconocer que lamentablemente es una limitación que tiene todo ser viviente. Si hay algo que es para nosotros una realidad totalmente certera e inevitable, es que todo viviente nace y en algún momento muere. Acá entonces nosotros lo que vamos a tratar de ver es, digamos, de analizar en qué situación nosotros tenemos que decirle, bueno, basta, paren, es necesario, es conveniente, es ético seguir con medidas que realmente, en lugar de proveer un beneficio al paciente, lo someten a una realidad de sufrimiento más cruenta. Entonces, por un lado, la limitación del esfuerzo terapéutico o los límites terapéuticos implican reconocer los límites de la ciencia humana. Por otro lado, el dejar obrar a la naturaleza, es decir, parecería como que la muerte fuera un enemigo del que hay que luchar despavoridamente, y la muerte la tenemos que ver en el contexto de una realidad natural humana a la cual todos somos susceptibles y que alguna vez nos va a tocar a todos en la vida. Entonces, primero analizar bien la situación de la persona antes de definir una acción. Por otro lado, lo que de alguna manera con esta postura de la limitación terapéutica se quiere evitar la obstinación terapéutica, es decir, emplear todos los medios habidos y por haber simplemente para prolongar no tanto la vida de la persona, sino podemos decir muchas veces la agonía de las personas. Y por otro lado, privilegiar la humanización del cuidado de la persona, ¿no?, versus la tecnologización, porque no todo lo que es técnicamente posible es éticamente correcto. Vamos a ver en qué casos entonces se aplica esta limitación terapéutica. En general está indicada en
procesos avanzados de enfermedad grave, irreversible y terminal, cuyo tratamiento puede resultar más dañino que beneficioso. Es decir, no en cualquier situación. La persona que tiene, por supuesto, posibilidades de recuperación cierta, vamos a hacer todos los esfuerzos para que esa persona se recupere. Pero por eso mismo hay que analizar bien cuál es la condición de la persona y no, digamos, incurrir en conductas en forma totalmente irreflexiva. ¿En qué consiste entonces la limitación de la terapéutica? Tiene dos modalidades básicas. Por un lado, no iniciar determinadas medidas, ¿no? Tiene también su expresión en inglés, que fue la que motivó la reflexión sobre estas medidas, y por otro lado también no retirar un tratamiento previamente. Esto siempre es muy difícil cuando uno tiene que decidir la vida de las personas. Por un lado, ¿quién decide que un paciente puede o no tener condiciones para colocarlo en una asistencia respiratoria mecánica? Es decir, no es una decisión tan fácil. Generalmente tiene mucha complejidad y tiene que ver con un análisis de una serie de factores para decir, bueno, ¿justifica o no justifica que un paciente con un estado avanzado de una enfermedad, ¿no? Sea sometido a una asistencia respiratoria mecánica, probablemente en una unidad de cuidados intensivos? Y por otro lado también el retirar un tratamiento que ya se ha instaurado. Por eso a veces la decisión es mejor tomarla antes, porque una vez que ya está el paciente con asistencia respiratoria mecánica y realmente hay que reconocer que en el pronóstico del paciente y en la situación actual se ve que no tiene, digamos que de alguna manera es un tratamiento fútil esto de colocarlo en asistencia respiratoria mecánica, después la decisión se hace todavía más difícil. ¿Quién le retira la asistencia respiratoria? Y además de esto, la complicación de los familiares, porque no es solamente la decisión del médico. De pronto, ¿cómo decirle a los familiares, mire, le vamos a retirar estas medidas que hemos implementado porque vemos que no tienen ninguna funcionalidad certera en el mejoramiento del estado del paciente? Es decir, acá se plantean situaciones muy difíciles, muy complejas y que también tienen que ver con un diálogo que tiene que hacer digamos, el profesional con el equipo multidisciplinario, pero también con el paciente, si está lúcido, y con la familia. ¿En base a qué criterios se aplican la limitación del esfuerzo terapéutico? Primero, o sea, tiene que ser certera el diagnóstico de irreversibilidad del cuadro del paciente. Es decir, hay una enfermedad que va en avance progresivo, que no tiene un tratamiento que la pueda revertir y justamente ese es uno de los principales criterios que se utiliza. El otro es la información, compartir con el paciente y la familia sobre la condición real del estado del paciente, es decir, que ellos participen en la decisión y que de alguna manera estén informados y puedan también dar su opinión respecto a las medidas terapéuticas que se van a definir de parte del equipo tratante. Respetar el principio de autonomía. En este caso la señora estaba digamos, uno tendría que ver si no ha dejado un testamento vital o directivas anticipadas para saber, bueno, cuál era el deseo de la persona o consultar con otros familiares. La persona quería ser sometida a una reanimación cardiopulmonar o no quería, o cuál era su deseo, porque muchas veces vemos que no tenemos esta actitud, especialmente muchas veces más de parte de lo vemos en las terapias intensivas, el equipo médico, ¿no es cierto?, sobre todo si tiene médicos jóvenes, residentes, que muchas veces no tienen tanta experiencia en el manejo, digamos, del tratamiento de este tipo de pacientes, y lo primero que hacen es aplicar todos los medios a su alcance para evitar que el deceso del paciente.
Desechar los tratamientos fútiles. Tratamientos fútiles son aquellos que no presentan ninguna utilidad de mejoría del paciente, sino simplemente lo mantienen al paciente en la misma situación de gravedad que está y a veces justifica el hacerles algo más, pero no el hecho de poder mejorar su condición actual. Y evitar, por supuesto, lo que ya comentamos del encarnecimiento terapéutico, es decir, emplear todas las medidas habidas y por haber con la finalidad simplemente de hacer algo. Muchas veces también presionados por la familia, porque la familia dice, bueno, que le hagan todo lo necesario, todo lo posible. Y entonces allí es donde tendría que ser la actitud también de los profesionales de la enfermería para poder iluminar muchas veces las decisiones de los familiares. Sabemos que el paciente y el familiar tiene un diálogo más directo y más sencillo y más a veces más estrecho con enfermería, porque somos los que estamos acompañando al paciente más tiempo. Entonces también poder ayudar a los familiares en esta decisión, ¿no? A veces nos preguntan a nosotros, y bueno, y si fuera tu familiar, ¿vos qué harías? Si vos tuvieras que decidir, ¿qué harías? Y uno realmente hacerlo desde la ayuda que vendría a ser lo mejor para el paciente y no simplemente, digamos, desde la expectativa del paciente o la familia. Y considerar el principio de beneficencia siempre. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Es decir, si nosotros queremos aplicar un tratamiento, bueno, ¿qué es lo que le produce mayor beneficio? Y no simplemente qué más podemos hacer, porque eso es la diferencia entre aplicar un tratamiento que pueda realmente producirle una mejora al paciente en el sentido de incluso un buen final de vida. Aquí está planteada la diferencia muchas veces, ¿no es cierto?, entre lo que es la limitación de la terapéutica y a veces también la eutanasia, que muchas veces se quiere aplicar como para finalizar la vida del paciente. Por un lado, el objetivo de la limitación terapéutica es dejar que la naturaleza siga su curso, es decir, le retiramos tal vez o evitamos de darle un tratamiento simplemente con el objetivo de que la enfermedad continúe su proceso. No queremos intervenir para, modificar el curso de la naturaleza de esta enfermedad porque sabemos que es irreversible. En cambio, el objetivo de la eutanasia es terminar con la vida del paciente directamente, aplicándole generalmente alguna droga, algún medicamento, u omitiendo también, porque está la eutanasia por omisión, omitiendo algún tratamiento básico. ¿En qué consiste entonces la limitación terapéutica? En aplicar los cuidados paliativos para dar calidad a la vida del paciente. Hoy día hay un gran desarrollo de esta disciplina, que son los cuidados paliativos, donde realmente apuntan a esta franja de personas que están en una situación final de vida y que merecen también darle todos los cuidados que requieren sin ser tecnológicos, podemos decir, o tratamientos que tengan que ver con la medicalización, pero sí con los cuidados de enfermería que son los que en este momento, ¿no es cierto?, de la vida, en la parte terminal, cobran un protagonismo especial, sobre todo porque nosotros somos los quienes los programamos, no necesitamos que el médico venga a decirnos medidas de confort, la analgesia, medimos nosotros la necesidad de analgesia a través de la respuesta a la indicación médica de calmar dolor, pero digamos nosotros somos los que de alguna manera hacemos esa valoración y podemos decir, esa medición del resultado de la analgesia del dolor del paciente, de calmar el dolor. En cambio, la eutanasia tiene como acción aplicar drogas con la finalidad de acortar la vida del paciente a causa del sufrimiento. Incluso en otras modalidades, como les decía antes, omitir el hecho de darle algunos medicamentos básicos que podrían, digamos, de alguna manera sostener la condición en la que está en una forma de alivio del dolor y más confortable.
Y, digamos, lo que se espera con la limitación terapéutica es que la muerte sea producida por la enfermedad. Es decir, nosotros no somos los que dejamos al paciente morir, sino que simplemente la enfermedad es la que, siguiendo su curso, va a producir la muerte. En el caso de la eutanasia, la muerte es producida por un profesional que, de alguna manera, a través de la acción que ejecuta, produce el deceso del paciente. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cuál es la valoración moral entonces de la limitación terapéutica? Por supuesto que tiene una validez moral que está totalmente analizada e investigada. Acá yo traigo una cita de uno de los estudiosos más importantes, uno de los bioeticistas reconocidos a nivel mundial, Daniel Callahan, de Estados Unidos, digamos, del Centro Kennedy de Bioética, y ahí él justamente lo expresa en esta frase: aceptar el hecho de que una enfermedad no puede controlarse a pesar de haber hecho un esfuerzo para ello, y suspender un tratamiento es moralmente tan aceptable como decidir previamente que la enfermedad no puede ser controlada de manera eficaz y no iniciar medidas de soporte. Es decir, ambas cosas. No comenzar un tratamiento que sabemos, digamos, de acuerdo a la valoración, que no va a tener ningún impacto positivo en el paciente. Y por el otro lado, no iniciarle un tratamiento que no garantiza y tampoco le puede brindar una mejora al paciente. Son dos situaciones que, analizadas a fondo y con rigor científico, por supuesto que son tanto moral como legalmente legítimas. Así que nosotros no podemos decir, bueno, lo dejamos morir. No, nosotros lo que dejamos es que la persona pueda transitar esta etapa de su vida de una manera más digna. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería a implementar? Abordar entonces el bien integral del paciente y no solamente la situación clínica. Por otro lado, contener al paciente y la familia, porque es una situación muy difícil cuando uno hay que decirle o hay que ayudarle a aclarar esta situación de final de vida, donde es un impacto muy fuerte. Ustedes fíjense que ahora a continuación la colega que va a disertar va a hablar sobre esta realidad de la muerte. Digamos que muchas veces ni siquiera la tenemos elaborada nosotros, que somos enfermeros. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos cuál es nuestra postura ante la muerte? Porque de eso también depende las decisiones que tomemos frente a estas instancias. Si tenemos una opinión negativa, vamos a hacer como el médico, que vamos a tratar de poner todos los esfuerzos a nuestro alcance para evitar que ocurra. Ahora, si tenemos una postura equilibrada y realista, ¿no?, de la situación, entonces la postura nuestra va a ser ayudar a darle la mejor calidad a esa vida que se está acabando. Medidas de confort, como ya comenté, nosotros que están a nuestro alcance porque las podemos planear nosotros mismos. Control del dolor, que generalmente es lo que más afecta a la persona y lo lleva a la desesperación. Generalmente cuando el paciente dice me quiero morir, ya no soporto más, es porque justamente lo que está sufriendo es por el dolor que le produce la evolución de su enfermedad. Y, por supuesto, tener esta actitud de abogacía, que es defender al paciente para que se respeten sus derechos y su autonomía. Es decir, en esto tenemos un papel muy importante, porque fíjense que dentro del equipo de salud, enfermería está llamado a ser la voz del paciente. Muchas veces cuando el equipo multidisciplinario toma decisiones, siempre cada uno lo toma desde su punto de vista, desde su disciplina. Pero nosotros, como enfermeros, también una de las tareas nuestras, una obligación ética, es el vocero del paciente. Nosotros lo conocemos, lo hemos cuidado, digamos, conocemos su familia, su entorno, su situación social, su entorno laboral, es decir, de alguna manera estamos en contacto con toda la realidad integral de la vida del paciente. Entonces, como que tenemos una
una postura mucho más holística, ¿no? Para poder dar una respuesta a esa necesidad que tiene el paciente. Y sobre todo, en la medida en que el paciente está lúcido, ¿no? Poder brindarle, cumplirle el deseo que realmente tiene. Y aquí, ¿no es cierto?, yo quisiera terminar con mostrarle, ¿no es cierto?, lo que significa la humanización del cuidado al final de la vida. La verdad que si nos preguntaran a todos nosotros cuál es la forma en que nos gustaría pasar de esta vida a la otra, ¿no es cierto?, yo creo que sobre todo los que estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito de la salud, muchas veces estaríamos más contentos en renunciar a estar solos, llenos de cables y aparatos, ¿no?, y que realmente en el último momento de la vida nos permitan a nosotros tener esta realidad. Es decir, yo prefiero estar con mis seres queridos, ¿no? Lo mismo que las personas mayores. Las personas mayores lo que más quieren es, bueno, ellos mismos. Es un proceso que uno mismo va elaborando. Ya cuando uno tiene 80, 90 años, dice, bueno, en algún momento me van a venir a buscar y, bueno, voy a partir, ¿no es cierto? Entonces no es algo que los toma desprevenidos, sino que ya están pensando que alguna vez les va a tocar también. Entonces, ese tránsito de esta vida a la otra, ¿no es cierto? No verlo como una tragedia, sino ver de cómo acompañar en ese proceso que, por supuesto que es duro, no es algo fácil, pero lo hacemos más difícil cuando nosotros dejamos sola a la persona en un ámbito totalmente extraño, como dijeron los colegas que me precedieron, que la persona necesita para poder sentirse tranquila, ver rostros conocidos, ver un ambiente conocido, sentir una mano que le aprieta, ¿no es cierto?, la mano, que lo acaricia, que le habla, ¿no? O sea, yo creo que nadie volvió del otro mundo para decirnos cómo fue su experiencia al final de la vida, pero nosotros que de alguna manera tenemos por profesión muchas veces que acompañar de este mundo al otro, cuánto más nos gustaría a nosotros que la realidad que nos tocara a nosotros fuera esta, ¿no es cierto?, la de tener esta posibilidad de tener alguien que nos hable, que nos acompañe, que esté en silencio al lado nuestro, no necesita hablarnos, pero sentir que no estamos solos en esta situación tan difícil que es la partida de esta vida a la otra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermana. A continuación vamos a escuchar a nuestra colega chilena Cecilia Cariqueo Ralil, ¿sí?, enfermera matrona, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 19 años de experiencia profesional, diplomada en liderazgo y administración de la misma universidad, diplomada en atención integral del adulto mayor en la Universidad de Chile. Su experiencia laboral ha estado ligada al trabajo con adultos mayores y la rehabilitación desde sus inicios, desempeñando cargos de coordinación y asistencia directa. Actualmente se dedica a la docencia en la Universidad Pedro de Valdivia en las asignaturas Enfermería Básica, Gerontogeriatría en Enfermería, Bioética en Enfermería y Seminario Profesional. Ella nos va a hablar sobre la cercanía de la muerte. Nos volvemos a encontrar, ¿sí? Ahora en un ámbito y en un contexto de reflexión un poquito distinto, ¿verdad? Muerte, asusta, angustia, muchas veces. Vamos a hablar entonces de la cercanía a la muerte en el adulto mayor. Y quisiera iniciar con un pensamiento de Sócrates, allá, ¿verdad?, por los años 480, 90 antes de Cristo. Y dice, el temor a la muerte, señores, no es otra cosa que considerarse sabio sin serlo, ya que es creer saber sobre aquello que no se sabe. Quizá la muerte sea la mayor bendición del ser humano, nadie lo sabe,
y sin embargo, todo el mundo le teme como si supiera con absoluta certeza que es el peor de los males. Esta reflexión, ¿verdad?, de este filósofo griego nos invita a darnos cuenta que reflexionar con respecto a la muerte, por qué sucede la muerte, o asumirla, es algo que ha acompañado siempre a todo ser humano. Todos somos parte de un ciclo vital. Nacemos, ¿verdad? Viene nuestra primera infancia, nuestra adolescencia, nos convertimos en profesionales, formamos familia, nos desarrollamos, ¿verdad?, profesionalmente, pero llega un momento en que nos tenemos que enfrentar con la realidad del envejecimiento, que culmina, ¿verdad?, con la muerte. Pero la experiencia de muerte o la reflexión de la muerte no es algo que nos acompaña durante todo este ciclo vital. De hecho, durante la niñez, nuestros primeros contactos con la muerte se asocian a la experiencia de otras personas. Cuando nuestros padres nos llevan, ¿verdad?, a ver a lo mejor un velorio, cuando vivenciamos el dolor de esas personas. Sin embargo, cuando llega la adolescencia, estamos tan preocupados, ¿verdad?, de encontrar nuestra propia identidad, que la muerte también es percibida como algo lejano, algo que le sucede a otras personas. Cuando ya somos adultos, ¿verdad?, hemos salido de nuestro estudio, estamos tratando de forjar nuestro futuro, de lograr estabilidad económica, estabilidad familiar. Entonces, tampoco hay tiempo para reflexionar sobre la muerte. Sigue siendo una situación de otros. Sin embargo, cuando envejecemos, es el momento en que se hace realmente palpable. Es una realidad inevitable. Este proceso de ciclo vital, ¿verdad?, de avanzar a través de las etapas de la vida, nos implica muchos desafíos, cambios físicos, cambios cognitivos, cambios psicosociales. Pero cada etapa de la vida implica en el ser humano la capacidad de adaptarse a esos cambios. Lograr la integridad, ¿verdad?, o lograr la identidad durante la adolescencia no es fácil. De hecho, la palabra adolescencia viene de adolecer y doler es sufrir. No es fácil ser adolescente, los que pasamos por ahí lo sabemos, sobre todo hoy en los tiempos actuales. Y eso implica, ¿verdad?, un proceso de adaptación. Pero el adulto mayor también tiene que adaptarse a una serie de cambios que se producen. Y aquí quiero citar a un teorista de desarrollo psicosocial que es Erik Erikson. Erik Erikson divide el desarrollo psicosocial del ser humano en 8 etapas que van de la mano también con los cambios físicos y con la edad. Erikson nos señala que el ser humano enfrenta una etapa llegada el adulto mayor que se llama integridad del yo versus desesperanza. Durante esta etapa el ser humano tiene tareas. Si este ser humano, si este adulto mayor enfrenta adecuadamente esta etapa, va a lograr la sabiduría. Ese va a ser su regalo. Pero ¿cuáles son las tareas que tiene un adulto mayor? Aceptar los cambios físicos, aceptar que a lo mejor ya no puedo andar en bicicleta, ya no me puedo subir por las escaleras a colgar la ropa, ¿verdad? Que ya no puedo tener el ejercicio o la capacidad física que tenía, que mis pasos son más lentos. Adaptarse a los cambios psicológicos, a darme cuenta que soy más lento en mi proceso mental, no que tenga deterioro, si bien no es el tema, quiero hacer la salvedad. El adulto mayor puede aprender, el adulto mayor se demora más, que es distinto. Pero también tiene que adaptarse a las pérdidas. Por ejemplo, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de su compañero o compañera de vida. Y aceptar que con la llegada de la vejez empezamos a despedirnos, ¿verdad?, de esta obra de teatro. Cuando el adulto mayor comprende que eso va a suceder, lo acepta, lo trabaja, lo reflexiona, se prepara,
va a lograr cerrar adecuadamente esta etapa y va a lograr la sabiduría. Y es cuando él dice, hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Me perdono por lo que logré, por lo que no pude hacer. Perdono a mis padres porque logro comprender que en su realidad me dieron lo mejor que pudieron. La diferencia es cuando me encuentro con un adulto mayor, ¿verdad?, que no quiere hablar de la muerte, que le angustia el proceso de muerte. Muchas veces nosotros hablamos de los adultos mayores hipocondríacos, que les duele una cosa, que demandan otra cosa, que no quieren hablar, no me hable de la muerte, dice, no quiero saber de eso. Cuando nos encontramos con un adulto mayor, con ese diálogo, nos está enviando muchos mensajes. Algo sucede, hay etapas y hay procesos que no se han cerrado. Y ahí hay una labor muy bonita de enfermería que realizar. Por lo tanto, este adulto mayor que no enfrenta bien la etapa va a tener temor a morir. De esto se desprende la importancia que tiene acompañar profesionalmente, ¿verdad?, esta etapa en las personas. Y nosotros debemos intentar reconocer qué actitud tiene el adulto mayor frente a la muerte. Debería establecerse un lazo entre la enfermería y el adulto mayor de confianza tal que yo pudiera exponer, ¿verdad?, y traer a la mesa el tema de la muerte. Eso no es algo que se logre fácilmente. Yo no puedo conocer a un adulto mayor y en la primera entrevista decirle qué piensa de morir. Sería, ¿verdad?, por lo menos decir muy chocante. La muerte es un tema que hay que dialogar, aunque no nos guste. No podemos hablar de la muerte o tomar decisiones con respecto, ¿verdad?, a qué va a pasar con mi familiar, con mi papá, con mi abuelo cuando ya ha fallecido. Cuando nunca le pregunté cómo quería que fuera su funeral, quiénes quería que estuvieran presentes, cómo se quería ir vestido, querían que lo incineraran. Son cosas que sé que muchas veces nos chocan, pero son cosas que tenemos que reflexionar. Lamentablemente, la actitud que todos nosotros tengamos frente a la muerte de los otros va a estar influenciada por la propia percepción de la muerte. Me explico. Si yo nunca he pensado en la muerte, si yo no lo he reflexionado, si tengo miedo en esta etapa de mi vida, a lo mejor soy adolescente, soy una persona adulta joven, estoy en la edad media, no quiero morir, debería comenzar a preguntarme qué me pasa a mí con la muerte. Porque lamentablemente la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? ¿Sí? Podemos salir de aquí ahora, en este minuto, y encontrarnos de cara frente a la muerte. Por eso es que tenemos que prepararnos. Finalmente, la vida y la muerte es como un pentagrama musical. Y la vida es una nota musical y la muerte es otra nota musical. Bailan al mismo compás. Somos llamados mortales, ¿no? ¿Sí? Los mortales. ¿Por qué? Porque morimos. Así. De hecho, es la única certeza. Lo único que todos nosotros sabemos hoy día aquí es que algún día nos vamos a morir. Nos vamos a quedar para semilla, dice mi mamá. Sin embargo, la eludimos, la apartamos, la convertimos en un tabú. No queremos hablar de eso. Porque no nos gusta el dolor. No nos gusta, ¿verdad?, que duela. No nos gusta la angustia. ¿Y por qué pasará eso en esta cultura occidental? Porque en Oriente no es así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en una cultura más bien hedonista, donde la juventud, ser joven es señal de éxito, de felicidad, de plenitud y de mucha energía. Por lo tanto, envejecer, morir, es visto básicamente como un fracaso. Y eso es súper importante y hago un poco alusión a lo que decía la colega anterior. Cuando hay limitación del esfuerzo terapéutico y hay enseñamiento, es porque los profesionales le tenemos miedo al fracaso. No somos omnipotentes. Y la muerte y este concepto nos hace latente. ¡Hey! Somos humanos, somos mortales. Hoy en día el contacto con la muerte es distinto a como pasaba hace décadas atrás. Yo recuerdo cuando era niña mi mamá me llevaba a los velorios, ¿sí? Entonces yo compartía y yo veía el sufrimiento, el dolor,
el ritual de la despedida de un ser humano. Pero hoy en día no es así. Hoy en día los niños, ¿verdad?, no viven esa realidad. El adulto mayor muere muchas veces en condiciones de institucionalización, hospitalización. Se ha desplazado el ritual de la muerte, que era familiar, y se ha frivolizado. Quizás por eso, ¿verdad?, tanto temor y tanto tabú con respecto al tema. Sin embargo, los adultos mayores no lo ven igual. El adulto mayor va construyendo su concepción de muerte a través de las experiencias. La naturaleza y la vida es muy sabia. Yo recuerdo un día haberle preguntado a mi abuelita, le contaba recién de mi abuelita de 90 años, abuelita, ¿cuáles son sus proyectos de vida? ¿Qué es lo que usted quiere a propósito de un campo y unas ventas que se querían hacer? Y ella me dice, mire, mijita, yo más de 2 años no creo que viva, 3 años. Así que ustedes después verán lo que hacen con las tierras. Eso dice que el adulto mayor ha incorporado y tiene claro que la culminación del envejecimiento es la muerte. Lo ven como algo implícito y lo ven como más cercano. Y también el haber experimentado muchas pérdidas durante la vida, muchas veces divorcio, muerte de seres queridos, hermanos, sus propios padres, va construyendo el concepto que tienen de la propia muerte. Entonces, a pesar de lo que creamos, el adulto mayor está más preparado para hablar el tema que nosotros mismos. Hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de compartir experiencia con un grupo de cuidadoras que generalmente eran familiares directos. Y la hija, cuando conversábamos del tema, lloraba y me decía, mi mamá le da por hablar de la muerte. Dice que quiere que la vista de esta forma, dice que no quiere que verga tal persona. Y ella lloraba y a mí me angustia mucho, yo no sé qué hacer con mi mamá. Pues yo le digo, la verdad es que con la mamá no hay mucho que hacer. La mamá tiene súper claro lo que va a suceder y es súper sano. El tema eres tú. ¿Qué te pasa a ti con la muerte? La ciencia define la muerte como un cese absoluto y definitivo de todas las funciones biológicas, que incluye la interrupción total e irreversible de las funciones circulatorias, respiratorias y el cese también irreversible de todas las funciones cerebrales. Pero, ¿solo hay una muerte biológica? La verdad es que no. También existe la muerte psicológica. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente en condición de terminal, cuando mueren las ilusiones, cuando muere la esperanza, también es una muerte psicológica. Por lo tanto, la muerte no es un concepto, no es un acto, la muerte es un proceso. Existe también la muerte social. Cuando llega la jubilación y el adulto mayor siente que no hay más vida porque se dedicó solamente a trabajar, y atención con esto para nosotros, ¿verdad? No hay más vida. Muero socialmente, me voy a mi casa. Tuve la oportunidad en un centro de adultos mayores de conocer a un adulto mayor que su esposa me dice, trabajó toda su vida. Y cuando jubiló, se sentó en la silla de ruedas y no se levantó más. Y eso hizo, no se levantó más y desarrolló una demencia senil. Por lo tanto, surge aquí un rol trascendental de enfermería, ¿no? Acompañar, evitar la muerte psicológica, evitar, promover la no muerte social de nuestros adultos mayores. Les contaba recién que la construcción del concepto se va haciendo a través de la vida, a través del contacto con otros. El concepto que tiene el adulto mayor de su propia muerte va a depender de esta experiencia de vida. Si un adulto mayor está acompañado, es distinta la percepción de muerte que va a tener si vive, ¿verdad?, en soledad o sin una red social. La experiencia, decíamos recién, de haber tenido pérdidas anteriormente, la experiencia de haber vivido otros duelos previamente. El tener una enfermedad terminal o una condición compleja de base también te prepara para armar tu propio concepto de muerte. Pero la actitud que tiene un ser humano y el adulto mayor frente a la muerte es producto de la educación, de la cultura en que está inmerso. Por eso decíamos que en Oriente es muy distinto el concepto de la muerte. También va a depender de la visión que tengamos del mundo. ¿Qué lugar ocupo yo, Cecilia, en este mundo?
¿A qué vine al mundo? El lugar que ocupamos y también la experiencia de vida. Las pérdidas que he tenido. A lo mejor nunca he vivido con un adulto mayor. A lo mejor nunca he presenciado la muerte de alguien y me duele y no quiero ver y evito asistir, ¿verdad?, a los rituales. Y también depende de la percepción que yo tenga de lo que significa ser un ser humano. El ser humano se acaba con la muerte del cuerpo, existe la trascendencia. Son preguntas que uno debe realizarse en el desarrollo espiritual de la vida y que van a definir la actitud que tú vas a tener finalmente. Lamentablemente siempre va a ser subjetiva, porque nadie ha vuelto de la muerte, ¿verdad? Como para decirnos, ¡hey, la muerte es esto! Nadie. Siempre la muerte la vamos a vivenciar como experiencia de otro ser humano, porque cuando nos toque vivirla no vamos a volver para contarlo, ¿sí? Pero hay algunas variables que influyen en este enfrentamiento. La edad. Hay estudios que señalan que los adultos mayores, y cuanto más mayor sean, enfrentan de una manera más positiva la muerte. Hoy en día es distinto decirle a una persona de 65 años, ¿verdad?, que va a morir porque es un adulto mayor, a planteárselo a una persona de 90 o de 100 años. Hablamos de la tercera, de la cuarta, de la quinta edad en adultos mayores. Y eso tiene que ver con una condición biológica, física, pero también cultural. El estado civil. Es distinto estar casado y saber que vas a morir y saber que vas a dejar a tu esposa, a tu esposo, o que va a morir tu esposo y vas a perder tu rol de esposa. Generalmente tienen menos miedo a morir las personas que son solteras o que son viudas. Ahí veíamos, ¿verdad?, en el ejemplo de la dama y la muerte, ella quería reunirse con su esposo, no la dejaban ejercer su autonomía. Las creencias son vitales. Recién hablaba de la espiritualidad. Espiritualidad no es lo mismo que religión, ¿verdad? La espiritualidad tiene que ver con la trascendencia del ser humano, con el sentido de la vida, con el propósito de a qué vine a este mundo. Y cuando una persona tiene creencia, hay un desarrollo espiritual, la forma de enfrentar la muerte es muy distinta. La institucionalización también nos dice cosas. En general, la gente o las personas adultas mayores institucionalizadas tienen una aceptación, digamos, positiva de la muerte, a diferencia de las personas que viven en su casa, con familia, decíamos recién las personas casadas. Sin embargo, a medida que envejecen, o el envejecimiento del envejecimiento, como hablamos hoy, la percepción es la misma. A más edad, más aceptación del proceso. La forma de afrontar la muerte es distinta. Un ser humano, un adulto mayor, puede ser indiferente frente a la muerte. Este adulto mayor que no es tema, lo evade, no es tema, eso no va a pasar. Miedo, es el adulto mayor que consulta porque duele, toma muchos medicamentos, te llama, ¿verdad? Hija, me duele aquí, hija, me pasa esto. Ay, mi mamá que es hipocondríaca, dice uno. Temor a la muerte. Para muchas personas también pueden afrontarlo como un descanso. Una persona que ha sufrido mucho, que tiene una patología terminal, con mucho dolor, lo ve como un descanso. De hecho, uno dice, falleció, pero está descansando, ¿sí? Y también puede ser una actitud de serenidad, porque cerraste bien tus etapas, como dice Erickson, aceptas el proceso y confías en la trascendencia del ser humano y que la vida no termina aquí. ¿Qué le pasa al adulto mayor cuando otro muere? Quizás la literatura señala que la pérdida más importante de un adulto mayor es la de su cónyuge. Muchos de los adultos mayores se enferman, fallecen, hemos escuchado, ¿verdad? Mi abuelito se fue y al año se fue mi abuelita, como que no aguantó estar solito acá. Hay una pérdida que no solo es física con respecto al cónyuge, también una pérdida afectiva y una pérdida de rol social. Si el único rol que me quedaba después de la jubilación era ser esposa de, si mi esposo fallece, ¿qué es lo que soy? Un viejo, nada más que eso. Por lo tanto, hay más riesgo, ¿verdad? Y se puede manifestar con ansiedad, con enfermedad, con depresión.
Pero no olvidemos que las percepciones y las expectativas que tenemos los profesionales de salud son mucho más negativas de lo que realmente es. A considerar. Kubler-Ross es una psiquiatra que definió las etapas del morir. Tiene varios libros publicados en relación al tema, y en este libro, en el año 68, ella nos dice que el ser humano, al momento de enfrentar la muerte, pasa por 5 etapas. La primera etapa es la negación. No, está equivocado el doctor, yo no me voy a morir. Voy a ir donde otro doctor. Esto es mentira. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer ahí como profesionales, verdad, de la enfermería? Tener cuidado en el cómo le damos la noticia a una persona que va a morir. Eso no se puede decir de sopetón, como decimos en Chile. Eso requiere una preparación. La persona que va a informar de la muerte tiene que ser alguien que esté entrenado, que tenga, ¿verdad?, la capacidad, las competencias blandas para hacerlo. Pero también este adulto mayor en esta negación tendrá que sentir que se le va a ayudar a expresar sus emociones, facilitarlo. Dígame, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que pasa? La segunda etapa, ella nos dice que es de enojo. ¿Pero por qué a mí? Si yo he sido tan buena, si yo he sido tan bueno, si hice todo lo que tenía que hacer en mi vida, ¿por qué esto me está pasando a mí? Qué injusto es Dios, qué injusta es la vida, dice el adulto mayor. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar aquí? Tolerancia, escucha, oído, permitir desahogar. ¿Qué le voy a decir? Nada, solo escuchar. La tercera etapa es la negociación. A ver, ya, si yo voy y prendo 10 velitas a la Virgencita, me voy a sanar. ¿Sí? Allá en Chile, si voy a la Virgen de los Vázquez, de rodillas, me voy a sanar. O a lo mejor si me porto bien de ahora en adelante o dejo de fumar, empieza a negociar, a sentir que esto es como de intercambio. Nuevamente, escuchar, respetar, no discutir lo que el adulto mayor nos plantea, porque finalmente él tiene derecho a mantener su esperanza, ¿no? Todos los seres humanos tenemos derecho a tener esperanza. Nadie es quien para quitarnos la esperanza. Después de eso, cuando ya empieza este concepto de aceptar que efectivamente me voy a morir, viene la depresión. Me voy a morir. No quiero morirme. Y ahí, hombro y escucha. Hombro para acoger, para que la persona exprese, para que llore. Cariño, acompañamiento. Y finalmente la aceptación, que es la última de la etapa, donde dice, bien, me voy a morir, pero quiero morirme bien, quiero morirme con mi gente, quiero cerrar mis procesos, es mi derecho. Esto que parece tan ideal no es tan fácil. Algunas personas se mantienen en una de las etapas hasta el momento de su muerte y no evolucionan. Tampoco se dan en el mismo orden y tampoco todos los adultos mayores van a presentar las 5 etapas. Aquí lo importante es poder reconocer como profesionales de enfermería cuál es la etapa y qué es lo que debo hacer. Hay un concepto que se llama la socialización de la muerte. Y es esto que le sucede al adulto mayor. Tanto lo ha vivido, tanto lo ha experimentado a través de otro, tanto va viendo sus limitaciones como van apareciendo que dice, hey, perfecto, esto es válido, esto me puede suceder, esto me va a suceder. Ha perdido su rol social, ha muerto su hermano, ha muerto sus padres, ha muerto su cónyuge. Y además, en la medida que va envejeciendo, 70, 80, 90 años, se da cuenta de que ya no están alrededor los otros, no están mis amigos, no está mi hermano, y este adulto mayor que está en un contexto familiar donde se siente solo, ¿sí? Donde no hay con quien compartir la misma experiencia y donde además muchas veces al que está contigo no le interesa mucho escucharte 30 veces la misma historia, ¿sí? La remembra, ay, ya está mi abuelito de nuevo con la misma historia, dice, o mi papá. Entonces, me pasa que siento, como les decía antes, en mis tiempos no era así. Entonces, ellos se dan cuenta que hay un distanciamiento generacional y cultural. Y además ven morir, como decía, los de su edad. Eso se llama socialización de la muerte.
y finalmente hacen que tú concibas la muerte como una realidad. Pero la capacidad que yo tengo de afrontarlo va a estar definida, recuerden, como decíamos, por Erickson, por haber cumplido mis etapas previamente, por haber llegado y aceptar la pérdida física, psicológica, social, para poder, en el fondo, construir este concepto. Y aquí vamos a dedicarnos un ratito y con esto voy a finalizar con respecto al adulto mayor terminal. El adulto mayor terminal va a ser una persona que está, ¿verdad?, en condición de finalizar y va a llegar al final de su vida. Pero esa condición determina que sea única. Somos terminales una sola vez, ¿verdad? Y es una experiencia única en la vida. En ese momento, cuando a uno le dicen que tiene una enfermedad terminal, es un momento en que las personas, de acuerdo a la etapa, ¿verdad?, que veíamos, deben recapitular su vida. Hay que repensar y uno mira hacia atrás el camino andado, ¿no? Y la persona necesita prepararse para la partida. Esto es muy importante. Muchas veces los profesionales de la salud prefieren no decir. Y con eso no le permitimos a la persona prepararse, perdonar, aceptar, soltar. Entonces, ¿vale la pena ocultar la verdad? La verdad es que muchos autores nos dicen que no, que él tiene derecho a prepararse. No puede pillarnos la muerte, o en este caso al adulto mayor, como una sorpresa. Si se plantea como una sorpresa, no va a haber despedida, ¿verdad? No cierran sus etapas y no vive conscientemente su propia muerte. Eso va a generar un adulto mayor ansioso, silencioso, inseguro. Por lo tanto, se requiere, ¿qué vemos ahí? Manos, ¿verdad? Compañía, presencia, escucha, cariño. Requerimos aliviar las necesidades físicas, emocionales y espirituales, cuidar de una forma cariñosa, acompañar. Y de alguna manera, institucionalización de la muerte no nos llama a esto, ¿no? Esto de que existan horas para entrar a ver al adulto mayor. El que muera, como decía la colega recién, ya con muchas sondas, intubaciones, nos aleja de esta necesidad que tiene el ser humano. Importante entonces en un adulto mayor en condición terminal, la alimentación, la hidratación, la higiene, la limpieza de cabello, el peinarlos, el perfumarlos, ¿verdad? Y esas son todas acciones de enfermería. El darles sus medicamentos de acuerdo a la indicación. El tratamiento de la prevención, por ejemplo, de las úlceras por presión y todos los que son cuidados, ¿verdad?, de un paciente encamado. Que tenga en lo mejor posible sus hábitos de sueño, favorecerlo. ¿Qué pasa con la casa de un paciente si estamos pensando en que el paciente debería morir en su casa? Acondicionar la casa para recibirlo. Catre clínico, uso de barandas, adaptaciones de los sistemas, ¿verdad?, de los baños, luz, ventanas, que le permitan ver que la vida aún está allá afuera. Una mesa, ¿verdad?, para servir, colchón, cojines antiescara, que nosotros sabemos mucho de eso de enfermería. Un timbre de llamada para sus necesidades, para cuando requiera de nosotros. Si el adulto mayor dice, yo no quiero ver a esta persona, deberíamos respetarlo. Deberíamos turnarnos también para cuidarlo, porque ahí viene de verdad el tema del agotamiento de la persona que cuida. No puede ser una sola persona, este es un proceso de la familia. Permitirle a los niños incorporarse. Los niños necesitan, en base a lo que conversé en un principio, incorporarse al proceso de la muerte. Deben aceptarlo porque de esa forma vamos a cambiar la cultura de la muerte en Occidente. El adulto mayor tiene derecho a estar informado, a sentirse considerado, a sentir que pertenece, no porque esté en condición de terminar el paciente no tiene derecho a opinión o a ser parte de lo que está sucediendo en la vida familiar, a sentirse seguro. ¿Qué pasa con la familia? La familia
debe saber y debemos darle la certeza que su paciente, su familia, su adulto mayor lo estamos atendiendo bien. Debe saber cuál es la evolución. Debe recibir orientación sobre la forma en que deben aliviar su sufrimiento. Y debe conocer las fases por lo que va pasando un adulto mayor terminal, que son las que expuse anteriormente, y cómo actuar. Muy importante, ayudarle a que suelte procesos. Si él dice, quiero ver a tal persona que no he visto hace años, a un hijo, un familiar, un cuñado, hay que favorecerlo. Él necesita soltar, necesita perdonar para poder cerrar su proceso. El acompañamiento intergeneracional, muy importante, los hijos, los nietos. Resolver sus asuntos legales. A veces ellos quieren dejar súper clarito su testamento, quién se queda con esto, otro. Ay, mamá, no, ese no es tema que vamos a ver ahora. Eso genera angustia en ellos. Saber con qué ropa se quieren ir. Y ellos dicen, quiero que mi funeral sea con esta ropa. Yo quiero que usted me ponga esto, mijita, dicen. Finalmente, a veces ellos quieren dejarte recuerdo. Dicen, esto va a ser para mi nieta, esto va a ser para mi hija. Ellos te donan de su vida. Yo creo que eso finalmente hace sentir que sigo existiendo. Mi cuerpo físico va a desaparecer, pero cuando me doy a los otros, cuando doy algo de mi historia, sigo viviendo en ellos. Entonces es necesario. Los derechos del enfermo terminal, que fueron promulgados, ¿verdad?, por la Organización Mundial de la Salud en el año 90, nos dicen que el paciente tiene derecho a estar libre de dolor. Una persona no puede morir con dolor. Eso es no respetar la dignidad. No ser engañado. No le podemos decir, no, si usted no se va a morir. Ser tomado en cuenta por su tratamiento. Ser tratado como persona hasta el momento de su muerte. Mantener una esperanza cualquiera que sea. Y aquí voy a rebobinar un poquito cuando uno de repente ve en los servicios personas que están en condición, ¿verdad?, terminal o en momentos de agonía y les ponen un biombo y los alejan del contexto. ¡Qué deshumanización! No estoy respetando al ser persona, ¿verdad? Obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea su pregunta. Obtener la atención de médicos y enfermeros, incluso si el objetivo de curación debe ser cambiado por confort. Y ahí es algo muy bonito, ¿no? Decimos nosotros los enfermeros, cuando ya no se puede curar, ¿qué es lo que nos queda? Cuidar. Por lo tanto, el tratamiento de una persona en esta condición es netamente de enfermería. Expresarse a su manera, sus sentimientos y sus emociones en lo que respecta al acercamiento de la muerte. Recibir ayuda de su familia, para su familia, ¿verdad?, en la aceptación del proceso. Conservar su individualidad y no ser juzgado por sus decisiones, que pueden ser contrarias a lo mejor a las creencias de nosotros. Ser cuidado por personas sensibles y competentes que van a intentar comprender sus necesidades, ayudándole a enfrentar este proceso. Las personas no deberían morir solas. Debe ser un dolor muy grande morir solo. Hay otros países donde se invita, en Suecia compartía la experiencia yo hace poco, donde el equipo de salud, cuando el paciente enfrenta este momento, se hace todo un ritual, donde lo acompañan con velas como de luz, de iluminación, con música suave y acompañan el momento de la partida junto a toda la familia. Entonces todos como uno solo. A morir en paz y con dignidad. A que su cuerpo sea respetado después de la muerte. Y este es un gran tema, ¿no? No es un cuerpo que se bota, que se tira, que se deja expuesto. Sigue siendo una persona. Y voy a finalizar. Partí con un poema, ¿verdad?, con una reflexión. Vamos a terminar con un poema de Antonio Machado. Y cuando llegue el día de mi último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo con ligero equipaje, casi desnudo, como los hijos del mar. Ojalá todos nos vayamos, ¿verdad?, ligeros de equipaje y cerremos todos nuestros procesos en esta vida. Eso. Muy bien, muchas gracias. Interesantísimas charlas. Solo un momentito. Nos pasamos Como no voy a tener oportunidad de agradecer, quiero agradecer infinitamente la invitación que me hicieron, la confianza en mí, agradecerle a Silvina, a Estela,
a Violeta y a tantas personas que me han acompañado en estas poquitas horas que he estado acá, decirle que me voy muy contenta de Buenos Aires y de la hospitalidad de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, tenemos unos poquitos minutos para las preguntas. Por favor, les pedimos que lo hagan por escrito, se las acerquen a las asistentes de sala. Mientras, vamos a ver si podemos ir respondiendo algunas preguntas que yo había anotado. Como ser a la hermana le podríamos preguntar si la futilidad estaría asociada al concepto de limitación del esfuerzo terapéutico. Bueno, como de alguna manera lo expuse, ¿no es cierto? Todo lo que son la futilidad implica tratamientos que no tienen ninguna acción terapéutica eficaz. Es decir, son tratamientos simplemente que se aplican a veces un poco para encubrir que se está haciendo algo más, o se le está haciendo algún estudio, o se le está aplicando algún tratamiento adicional, pero en realidad no cumplen ninguna funcionalidad. Incluso muchas veces pueden ser causa de mayor sufrimiento para la persona al no proveerle ningún beneficio certificado. Otra pregunta para usted. Le hago una pregunta a ella. ¿Quieres mientras? Vamos a preguntarle a Cecilia a ver si nos puede responder cuáles serían las variables de mayor influencia sobre el adulto mayor frente a la muerte. ¿De aceptación? De aceptación. Sí, como variables de aceptación. La experiencia, primero. La experiencia de vida en relación con la muerte es una variable trascendental. Si la experiencia que ha tenido el adulto mayor son traumáticas, ¿va a querer morir si ha visto que a lo mejor a sus hermanos, a su familia, a los cercanos, ¿verdad?, no se les ha acogido, no se les ha acompañado en el proceso? Va a tener miedo. La condición o la relación vincular que tenga el adulto mayor en vida, es decir, lo más probable es que si tiene a su compañero de vida, a su pareja, le va a costar dejar el tema, ¿cierto? Dejar partir, permitirse ir. Son muchas las variables que van a influenciar, pero yo creo que básicamente el concepto de vida. El mensaje que yo quiero dejar, jóvenes, es que debemos pensar hoy en la muerte, no en los 80 años. Debemos prepararnos para la muerte, dialogar para la muerte. Si hoy me cuido nutricionalmente hablando, si hoy dejo hábitos que son perjudiciales, mi muerte va a ser muy distinta, ¿verdad? Como paciente a lo mejor secuelado en accidente cerebrovascular, a morir casi idílicamente como la abuelita de Titanic en una cama durmiendo. Entonces, preparémonos para la muerte. Aquí hay una pregunta que dice, usted mencionó, Daniel Callahan, sobre la limitación terapéutica. ¿En Argentina está contemplado legalmente este tema? En Argentina no existe una legislación específica para esto, pero sí está contemplado que en los equipos multidisciplinarios se pueda acordar un tratamiento que justifique la limitación justamente de las medidas terapéuticas que se van a aplicar a los pacientes. Y esto para evitar cualquier tipo incluso de demanda de parte de los familiares, que incluso si está objetivamente bien probado que no va a haber ninguna mejora en el paciente, aunque le hagan una demanda judicial, igualmente digamos, está justificado y por supuesto que va a ganar el juicio el profesional que haya apelado a este medio, pero normalmente para evitar este tipo de situaciones es muy importante consensuarlo con la familia para que pueda realmente, digamos, aplicarlo sin ningún problema. No sé si quiere decir eso. ¿Cuán duro es el impacto psicológico para el equipo de salud? Va a depender, primero que nada, del contexto, de la relación que se haya establecido vincular previamente. Es distinto, ¿verdad?, que ingrese un adulto mayor y muera en el servicio de urgencia cuando apenas lo aprendí a conocer,
a que se me muera un paciente, un adulto mayor que he acompañado hace 15 años en el hogar Las Flores, por ejemplo. En mi experiencia en Pequeño Cotolengo, las cuidadoras, que eran básicamente, o el personal técnico que acompañaba el día a día de los adultos mayores, la experiencia de muerte era un proceso súper duro. Es como perder a un familiar. Incluso muchas te dicen, es más cercana o era más cercana a mí que mi propia familia, porque pasábamos todo el día juntos. Nosotros teníamos un programa muy bonito de acompañamiento con la psicóloga, donde después que el paciente fallecía, hacíamos un acompañamiento psicológico, hacíamos un ritual de despedida de ese adulto mayor con todo el equipo. Y nos juntábamos y les decíamos cosas tan simples como, recordemos algo lindo que nos haya dejado la señora Juanita, don Pepe, ¿verdad? ¿Con qué te quedas de él? ¿Qué te regaló en tu vida? Y eso ayuda, de verdad, mucho, de verdad que ayuda mucho a despedir. También somos parte del proceso de duelo y tenemos que vivenciarlo. Una pregunta que me acercaron. Así como existe un límite para el esfuerzo terapéutico, ¿existe un límite para los cuidados paliativos considerando el principio de beneficencia para el paciente? Bueno, acá dicen la eutanasia. En realidad, los cuidados paliativos no tienen ningún límite absoluto. Justamente se aplican cuidados paliativos quieren decir, justamente el nombre lo dice, aliviar el sufrimiento del paciente. Entonces, lo que se entiende por estos cuidados paliativos son 3 pilares, sobre todo en enfermería, que son, primero, medidas de confort, segundo, la contención emocional del paciente y la familia, y tercero, todo lo que es, podemos decir, el control del dolor, que ese es el síntoma más evidente dentro de un cuadro de estas características. O sea, desde el punto de vista ético no habría ningún límite para los cuidados paliativos porque son justamente de acompañar al paciente en su proceso de morir. ¿Cómo aconsejar o preparar a la familia para la muerte de su familiar? Yo creo que la muerte hay que prepararla antes. Tengo la impresión que mientras no haya un cambio social con respecto a la muerte, porque nosotros nos vamos a encontrar a esta familia que ya viene con un montón de conceptos adquiridos, culturales, que los trae por esencia. Piensen, por ejemplo, ustedes cuando fallece una persona que es de religión evangélica. Los evangélicos lo perciben como el encuentro con el Señor. Es distinto si estamos en un contexto de una familia donde no hay creencias religiosas, ¿verdad? O a lo mejor en un contexto de testigos de Jehová. Siempre es importante, primero que nada, valorar el contexto familiar, que es para esta familia el proceso de muerte. Y en base a eso poder construir. Y por eso señalo que deberíamos hablar de la muerte mucho antes de que el paciente esté en un contexto de morir. Debería ser parte del proceso de envejecimiento. Pero en la medida que no incorporemos la vejez como parte del ciclo vital, va a costar mucho. Insisto, planteaba yo, se valora, se acepta lo que es lindo, lo que es bello y es la juventud. Entonces, hay un cambio que es profundo, cultural, después la valoración de la familia y el acompañamiento. Siempre recuerden las etapas, ¿sí? La persona, la familia, primero no lo va a aceptar, se va a enojar y según ese contexto, según lo que yo valore, es mi forma de actuar. Antes de seguir, le quería leer una pregunta que me pareció muy interesante que va dirigida a las dos disertantes. Soy estudiante de enfermería y tengo 22 años. Como joven y como futura enfermera, ¿cómo puedo promover la dignidad de la vida y la muerte en una sociedad donde los valores éticos y humanos están tan relativizados? Para ambas. Acá es más una reflexión, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que ver mucho la postura profesional que uno tenga y el crecer en valores de uno. Siempre los valores se irradian. En la medida en que yo tome una actitud profesional y tenga lo que hemos analizado hoy, el respeto a la vida, a la dignidad de la persona, a los derechos, el tratar de buscar todas las medidas de
beneficencia, o sea, cómo poder hacer el bien al paciente, no dañarlo. En esa medida voy a poder colaborar con mi granito de arena para que estos valores puedan de alguna manera también tener una presencia existencial en la cultura donde nos manejamos nosotros. Lamentablemente hay muchas cosas que no están a nuestro alcance poder, digamos, manejar o influenciar. No tenemos en general un cargo que podamos cambiar o modificar la cultura actual, pero yo creo que en la medida en que nosotros lo podamos hacer y vivir en nuestro entorno, en esa medida el cambio siempre empieza por lo pequeño que es el entorno en el cual nosotros nos movemos. No sé si la licenciada quiere agregar algo más. La dignidad del ser humano es ontológica, es inherente. Todos somos dignos, ¿verdad? Lo que debemos aprender a hacer es reconocer la dignidad del otro. Y yo siento que los primeros, desde el punto de vista de enfermería, ¿no?, aparece en la preparación de pregrado. Existen asignaturas de ética y de bioética que nos enseñan en la universidad a poder valorar y a diferenciar algunos conceptos básicos. En la experiencia profesional debería, y cito aquí una reflexión, un paper que leí hace un tiempo atrás, donde nos decían, estamos tan obsesionados en el hacer, en la parte técnica, en que cuanto más científico sea, mejor profesional soy, que me olvido de ser en el ejercicio profesional. La invitación a los hospitales, a los centros de atención, es que además de la reflexión clínica, deberían existir instancias de reflexión ética. Por lo tanto, yo le diría a la alumna que si ha tenido, ¿verdad?, la posibilidad de asistir primero a sus cátedras de ética, ojalá ella tenga esa formación, es su deber, cuando egrese, cambiar. Alguien señalaba que los seres humanos no tenemos mayor capacidad que cambiar a 1 metro de nosotros. Por lo tanto, soy yo el agente de cambio. Y ustedes tienen una bonita, ¿verdad?, posibilidad de replicar los futuros profesionales de enfermería, replicar a través de otros. El ejemplo, si yo lo hago, estoy invitando al de al lado a hacerlo igual. Si yo no me someto a esa forma de trato porque no la considero digna y digo, esta no es la forma, si yo coloco el biombo, si yo cierro la puerta, si yo acojo, hay otro que me está observando. Bueno, con esto lamentablemente tenemos que dar por terminada la sesión de esta mañana. Les agradecemos mucho la presencia y nos vemos a la tarde. Un placer. Gracias.